quisiera hacerle un par de preguntas o tres. Sí. Una primera sobre la cuestión de la ubicación del ómnibus de vehículos en Bailén. Dice usted en un proyecto presentado en el 2002 o 2004, no sé exactamente, la fecha de lo de menos. Le voy a leer sus palabras textuales, lo que está escrito. Bailén no tiene sustrato arqueológico que permita definir la ocupación de su obra espacio urbano del siglo III antes de nuestra era. Es más, no muestra estratigrafía que corresponda a ninguna de las etapas ibéricas, por lo que la aproximación toponímica de que fuera vehículo hay que descartarla. Le hago una pregunta o varias. ¿A qué se refiere cuando dice término urbano? ¿A la actual ciudad de Bailén o a su entorno municipal? ¿A la actual ciudad de Bailén? ¿A la actual ciudad de Bailén se refiere? Sí, vamos, si me permite. Bueno, porque hace las preguntas y luego le contesto las Sí. ¿A qué se refiere? ¿A Bailén? ¿Al término municipal de Bailén o a Bailén ciudad? A la ciudad de Bailén. Bien, a la ciudad de Bailén tengo que decirle que más o menos sabemos que anda por el 691 época visigoda y por ahí yo no voy a entrar a discutirle. Pero también es bien conocido que en el término municipal de Bailén, la riqueza arqueológica de este término, con restos de época ibérica, muchísimos, no unos pocos, muchos, porque resulta sorprendente la rotundidez con la que afirma usted de que el territorio de Bailén no muestra esta estratigrafía que corresponde a ninguna de las etapas ibéricas. Y además, en otro momento, dice, en todo caso, cito textual, en todo caso, los resultados habidos en la prospección superficial tampoco dejan observar restos arqueológicos de la batalla. Palabras textuales. ¿A qué se refiere con la prospección superficial? ¿Al simple paseo de fumarse un cigarrillo por el campo? Pregunto. ¿Le puedo contestar? Sí. Ojalá tuviera que hacer eso con trabajo sospechoso, que es fumar un cigarrillo tranquilo, pero ya no me dejan fumar cigarrillo. No, yo digo... Trabajamos con un sistema de GPS y trabajamos con detectores de datos. Trabajamos con prospectores de la Universidad de Granada que trabajan con análisis geofísico. Bien, la verdad, eso es serio, eso es un trabajo serio. No es pasear. Y me encanta pasear. Cuando puedo, yo que tengo una casa en Segura de la Sierra, paseo por Segura de la Sierra y busco la pica, ¿no? Y busco las setas. Y fumo cigarrillo, bueno, fumo un puro cuando tengo alguna oportunidad y no es verano, pero le voy a decir una cosa, no es verdad. Nosotros lo hemos prospectado en el año 2002, bien, con un equipo de 5 personas, lo que fue todo el escenario que se decía por parte de Chucky y Blanque que era la batalla. No hemos encontrado nada. Y le he puesto además un ejemplo a continuación de cómo unos historiadores profesionales, bastante profesionales, como eran los de la colección Marsal, tampoco encontraron nada. En el lugar de la batalla les puedo asegurar, como las manos del fuego, que no se va a encontrar material de batalla. Entonces me parece a mí que le indicaron muy mal los sitios en los que debía de haber visitado. Muy mal. De todos los habitantes de este pueblo conocido, que en el término municipal de Bailén hay como mínimo 4 asentamientos ibéricos y romanos. Le estoy diciendo como mínimo. 4 asentamientos y demostrados, demostrados, 4. Entonces, muy mal se tuvo usted que dar ese paseo con GPS y tal, o le indicaron muy mal el camino por el que tenía que haber ido usted. Disculpe, señor alcalde, yo no prospecté todo el término de Bailén. Yo estaba prospectando lo que eran los objetivos del proyecto, que es la ciudad de Bailén. Es que usted ha hablado de que ha estado en la ciudad de Bailén y después que ha dado un paseo o por el término municipal. Yo me parece que por el término municipal de Bailén no ha dado usted ningún paseo. Si quiere profundizar en eso, lo hacemos. Pero le voy a decir 2 cosas. Una, nosotros vinimos aquí en el año 2002 y nos fuimos a la ciudad de Bailén porque estaba construida. Fue después, cuando nos visitó en el año 2004 el alcalde de esta ciudad y nos dijo que estaba haciéndose un parking en la plaza del ayuntamiento, cuando vinimos aquí y comprobamos en la estratigrafía del parking que no había absolutamente nada.
Ese era nuestro objetivo. Y el otro objetivo era saber si donde Churchill había dicho que había una batalla, había una. Otra cuestión es que haya más yacimientos o menos en el término de Bailén. Enhorabuena. Pero tengo que decirles algo. No lo tienen publicado en muchos sitios. Yo solo conozco una publicación que hizo sobre el término de Bailén, donde me indicaba algunos de los yacimientos arqueológicos que habían prospectado y que ninguno de ellos desde luego correspondía a lo que conozco Toscano, porque estuve en el año 74, cuando estaba haciendo la tesis doctoral en el oeste de Roma. Y estuve también en los otros sitios, no lo siento, no lo estaba, pero es que nadie me lo dice. Y yo no estaba haciendo la protección del término de Bailén, estaba haciendo la protección de la batalla de Bailén. Yo no estoy hablando del centro del pueblo, del centro del pueblo, déjeme de usted. Pues a mí el centro del pueblo no me interesa. Ahí hay una ciudad visigoda. Yo le estoy hablando del término municipal. Y usted en el término municipal de Bailén no ha estado. O no se lo han enseñado y no le han llevado a los sitios que todos los habitantes de este pueblo sabemos que existen. Yo le voy a dar más que un nombre. Uno solo. Piedras del Cardao. Solo ese nombre. Con solo un paseo superficial y moviendo así la pierna, se encuentran restos arqueológicos de la época ibérica. ¿Vamos? O sea, no me venga usted con Baécula Santo Tomé, porque Baécula fue en Bailén. He visto que ha dicho que hay, perteneciente a una colección de escalador, hay material de Bailén en algún sitio. Solo procedente donde dedico Marsal a los espoliadores, supongo. ¿En qué sitio está depositado ese material? En el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Como Bailén ya tiene un museo, le digo, ya que aprovecho está aquí la alcaldesa, si se pudiera hacer algo Pues para mire, que volviera a... es una guerra que aquí sí que vamos juntos, porque yo estoy reivindicando que todos los materiales que hay ibéricos de Jaén que se vengan al Museo de Jaén, cuando se inaugure el Museo Internacional, porque hay dos necrópolis completas, una de Cerro Maquis y otra de Fuerte del Rey, en la zona de Santa Ribera, que son magníficas. Y luego hay algunas tumbas procedentes de la zona de Andújar y de la zona de Marmolejo. Y la verdad es que ahí sí que podemos ir de la mano a reivindicar que ese material venga a Jaén. Venga, yo he dicho a Bailén. Pero luego me puedo de acuerdo. ¿Es verdad? Sí. No, los materiales que yo he mostrado, por ejemplo, para el Museo Ibero, no son especialmente significativos. Por eso, precisamente, pero aquí... Pero hay que hacer antes el museo. Bueno, no, pero ya simplemente... Pero darle... En eso llevamos trabajando, de hecho los materiales que había, el fruto del trabajo, aunque no está reconocido. No, se supone que eso es fruto del trabajo de Bailén antiguo. Es de particular, gestionado por Bailén Antigua y ahí vamos a entrar en se hizo una donación personal y no en ningún momento se dijo que había sido de la asociación y en la catalogación, en su trabajo que se hizo después, no sé si era todavía la imagen. Pero yo lo que te digo es que nosotros en los documentos que se han quedado constantes me da igual, es una salvedad. Francisco Javier. Ah, que no se me habla, ¿no? Lo que está viendo también, los tamaños de los frentes de batalla y todo esto, en torno a unos cuantos kilómetros sería, no en hectáreas. Sí, sino, no, en tamaño. Bueno, se ha visto una de las imágenes, una de las imágenes en la que localizamos el camino de Cipión cuando avanza desde el campamento hacia el lugar de la batalla. Se ve que las parcelas son áreas muy estrechas, relativamente pequeñas. Pero luego hay un momento, cuando ya está delante de la batalla, que las parcelas que tienen tachuelas se abren. Ese es lo que suponemos nosotros que es el frente que corresponde a la batalla. Exacto. Lo que es el frente romano. ¿Sobre cuánto? Aproximadamente, a lo mejor me equivoco, pero unos 1.300 metros.
Esta es una pega que yo no defiendo de un vehículo, no creo que lo sepa yo ni mucho más. Pero bueno, el tema es, nosotros hemos hecho pequeños experimentos, porque como hacemos recreación histórica, y alguna gente nos tomamos muy en serio el tema de la recreación, porque existe una parte de la recreación que se llama la arqueología experimental, donde hacemos pequeños experimentos aprovechando estas historias que parece que no sirven para nada y que por detrás se está haciendo estudios históricos, ¿no? Entonces, en frente de batalla de una recreación que hicimos en Albuera, que sigue siendo infantería con alguna caballería, sigue siendo el modelo de guerra antiguo. Tuvimos 1000 personas para rellenar un campo de unos 1 kilómetro más o menos. O sea, yo veo un sitio estrecho, pequeño para una cosa que un día hablando con Román, que la mente de los arqueólogos estaba acostumbrada a prospectar 20 metros, 40 metros, y esto se les tenía muy grande. Sigo pensando que es pequeño, porque por ejemplo en la batalla de Bailén, que eso sí sabemos que fue aquí, la batalla de Bailén, con unos 10.000 hombres por un lado y por otro, vamos a ser conservadores, ocupa unos 40 kilómetros a la redonda de Bailén. Los movimientos de tropas son impresionantemente grandes. Ocupa Villanueva de la Reina, ocupa Linares, ocupa Mengíbar, ocupa Andújar, en la Carolina, en las Navas también ocupa, desde las Navas llegar a las correrías a Vilche, Maestras. Yo veo que un frente de 1 kilómetro es muy pequeño. Bueno, pero hay una cuestión que es importante tener en cuenta, que los dos generales, o que el general Cartaginés ya ha definido que la batalla se va a hacer allí, que si no se sube el campamento arriba y el campamento se hace en campo abierto, la batalla se hace en campo abierto, seguramente hubiera sido más, porque hubiera cambiado la estrategia. Pero la estrategia que piensa Escipión, y eso lo he discutido mucho con Fernando Quesada y estoy de acuerdo, es que no ataca todo el ejército, ataca una parte del ejército. Y este frente de 1000 metros, que es en realidad el ancho que tiene por esa zona el 1300 o 1500, que es el ancho que tiene en esa zona el Cerro de las Albahacas, es en realidad el ejército de la tropa ligera, que es la que ha lanzado primero, porque parece que tiene guardada el resto del ejército, la caballería y la tropa pesada, la tiene guardada para intervenir luego por la nada. Es decir, que va bien. En ese sentido, el propio Grisi, que el otro día estuvimos visitando el lugar, aceptaba que podía ser una medida bastante aceptable. En la experiencia es ir a peor, no hay posibilidad de movimiento. Por ejemplo, un soldado con un escudo, necesita un metro por lo menos. Y si ponemos 1000, tú tienes un frente que para dar un poquillo de movilidad, no hay metro y algo. Es lo que estoy diciendo. Claro, ya, pero tienes poca gente. O sea que por lo tanto, si es el sitio de la batalla, tuvo que combatir poca gente y los movimientos de la ala no pueden ser envolventes. Sí. Vamos a ver. Fernando Quesada dice que seguramente está forzada la cantidad, que está forzado el número de que subieron el número del ejército, tanto de Asdrúbal como de... ¿Cómo cuánto sería el número estimado? Las fuentes dicen 40.000 los romanos y 30.000 los cartagineses. Fernando piensa que podía estar en torno a los 25, 20 unos y en torno a los 30 los otros como mucho, pero posiblemente incorporando ahí también grupos de mercenarios cartagineses, etc. El problema que tienen es que si no entran con ese ancho de 1500 se caen por los lados, porque es que por los lados es un precipicio, tienen que atacar de esa manera. Pero la batalla estaba presente, todos los que analizan estrategias de guerra y de batalla están de acuerdo que puede ser un número aceptable de metros para el ataque, y tenemos que tener en cuenta que Escipión no dice cuántos son los que avanzan en el primer ataque.